Bienvenidos una vez más a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud y en nuestro capítulo de hoy hablaremos de las lesiones deportivas. Si bien realizar actividad física es indispensable para mantener una vida saludable, pero en algunas ocasiones pueden ocurrir lesiones graves. Es por esto que a continuación conoceremos cuáles son las lesiones más frecuentes en deportistas, cómo pueden prevenirlas y cuáles son los avances más recientes para su tratamiento. La medicina deportiva es la especialidad de la medicina que se encarga de hacer diagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivas en los pacientes, bien sean recreativos o profesionales en la práctica deportiva. Existen dos tipos de medicina deportiva ejercida: la parte médica, que la hacen los especialistas en medicina deportiva, que es una especialidad formal, y la parte quirúrgica, que la hacemos los ortopedistas con una supraespecialidad en medicina deportiva. Las lesiones dependen del tipo de actividad que se realice. Entonces, por ejemplo, las lesiones en fútbol, normalmente las rodillas son las que se afectan mucho, que podrían ser lesiones de meniscos o ligamentorias. Pero, por ejemplo, los deportes que utilizan el hombro por encima de la cabeza en lanzamiento, como el béisbol, estas lesiones, esos se producen lesiones en el manguito rotador. En halterofilia, alzando pesas, las lesiones más importantes también son las de codos, hombros y rodillas. Y así sucesivamente, cada deporte tiene una lesión específica. Los ciclistas hacen algunas tendinopatías en diferentes sitios, entonces es muy relativo y dependiendo del deporte que se practique, existe la lesión. Entonces, en este caso, las lesiones más comunes en los niños va a ser desgarros, va a tener también inflamación de todo lo que es la parte muscular o lesiones del tejido blando, como son ligamentos, o en el cartílago articular como tal, ¿no? Hay que determinar también los grados del deportista o la edad en el que se encuentre, porque si es un deportista o un niño en crecimiento, va a tener también lesiones sobre las placas de crecimiento. En adulto deportista, las lesiones más comunes son las lesiones del sistema osteomuscular. Ya podrían darse como lesiones de los ligamentos, lesiones como desgarros musculares, o también pues, se podrían presentar todo lo que es la parte de contracturas musculares, entre otras. Cuando una persona tiene una lesión, debe conocer su lesión. Era otra época donde el médico le decía qué tenía que hacer y el paciente lo hacía. Ahora la persona debe interiorizarse y meterse en un equipo en el cual debe estar él como paciente, su médico como cirujano, el entrenador deportivo, el fisioterapeuta, y hacer un equipo que incluso hasta manejo psicológico debe tener para poder llegar a su nivel previo, volver a hacer su actividad física. No importa el nivel, o sea, no estoy hablando solo de deportistas de alto rendimiento, sino si usted es un deportista amateur de fin de semana y quiere volver a hacer su actividad física a un buen nivel, sin miedo, debería tener un equipo multidisciplinario que lo ayude a llegar a su nivel previo. Nosotros hacemos una pausa comerciales y ya regresamos. En Cuidamos Vidas continuamos hablando de las lesiones en deportistas y a continuación conoceremos cómo está conformado el Instituto de Ortopedia y de Traumatología del Hospital Internacional de Colombia. El Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital Internacional de Colombia está compuesto por excelentes profesionales de una calidad impecable y con los adelantos tecnológicos suficientes para poder hacer una labor en pro de la mejoría de nuestra comunidad y nuestras personas. En este momento contamos con una clínica de pie y tobillo, con una clínica de reemplazos articulares, clínica de artroscopia y medicina deportiva, clínica de columna, cirugía de mano y ortopedia infantil. Todo esto con el fin de ofrecer un excelente servicio y con el fin de poder contar
con la presencia de la mayoría de casos de alta complejidad, los cuales estamos preparados para poder trabajar en esto y poder mejorar la salud de nuestra comunidad. Bueno, aquí en el HIC yo soy ortopedista y traumatólogo en el servicio de urgencias, hospitalización y cirugía. Tenemos un grupo multidisciplinario dedicado a la atención del politrauma y trauma de alta energía. Contamos con muchas especialidades, incluyendo unidad de cuidados intensivos, cirugía plástica, cirugía vascular y en la parte de ortopedia, pues reconstrucción de extremidades y manejo de politrauma. El plus de ortopedia en este momento se centra en los reemplazos articulares, por ejemplo rodilla, cadera y hombro, constituyéndonos en un centro de excelencia para referencia a estas patologías. Y esto se basa en una atención centrada en el paciente con los 4 pilares de gestión clínica, como son la gestión del riesgo, la gestión de la tecnología, una atención absolutamente centrada y humanizada del paciente y un modelo de cultura organizacional. Somos centro de referencia a nivel Latinoamérica. Nos caracterizamos por ser los más oportunos a la hora de tratar nuestros pacientes. Tenemos a nuestra disposición todos los avances tecnológicos de ultra vanguardia a nivel mundial a la hora de tener necesidades de reconstrucciones óseas y de tejidos blandos. Contamos con microcirugía, contamos con cirugía plástica, contamos con ortopedia. El Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital Internacional de Colombia y la Fundación cuenta con el único banco multitejido del país, en el que contamos con tejido suficiente y con la suplencia necesaria para poder hacer cirugías de reemplazo de tejido en los casos de pérdida ósea importante. Nosotros estamos a disposición de todos ustedes para las cirugías de alta complejidad. Por favor, les recordamos que en caso de tener alguna emergencia, acudan a nosotros, que estamos prestos a atenderles. Una de las lesiones más frecuentes en deportistas es la del ligamento cruzado, así que conozcamos cómo es el procedimiento de su cirugía y la rehabilitación que se debe realizar. Tal vez una de las patologías más frecuentes en medicina deportiva es la ruptura del ligamento cruzado anterior, sobre todo en quienes practican deportes de contacto como son el fútbol, básquet, voleibol, sobre todo que son los más comunes en nuestro medio. Eso produce que haya traumas, sobre todo por choque, o traumas por superficies irregulares como en las canchas de fútbol que tienen huecos o peraltes, o pues la superficie no es la ideal y tienen traumas en las que la rodilla se va hacia adentro y hacia afuera o rota de manera irregular muy fuerte y rompe el ligamento cruzado anterior, sobre todo, que es el que estabiliza la rodilla en gran parte de su movimiento, sobre todo en actividades deportivas. Eso hace pues que los fines de semana, sobre todo, que son los deportistas irregulares que no hacen deporte constantemente, sino solamente los fines de semana y a manera de un juego recreativo, sean los más comunes pacientes para esta ruptura. Eso no excluye que también tenemos deportistas profesionales que sufren esta lesión durante la práctica de su deporte profesional. Se lleva al paciente a una reconstrucción del ligamento a través de una elaboración de un nuevo ligamento cruzado anterior. Eso se hace con injerto autólogo, que quiere decir del mismo paciente, se toman unos tejidos para reconstruir ese ligamento, o usamos injertos de banco de tejidos, como lo hacemos aquí en el Hospital Internacional, gracias a que tenemos nuestro propio banco de tejidos. Entonces usamos injerto de cadáver para reconstruir un nuevo ligamento cruzado anterior. Eso se hace a través de unos túneles que atraviesan la tibia y el fémur y se pasa por artroscopia, que es una cirugía mínimamente invasiva del ligamento, para fijarlo dentro de la articulación y devolverle la estabilidad a la rodilla. Hay protocolos de rehabilitación muy específicos para esta enfermedad y pues para estos posoperatorios. El ideal es que el paciente retorne lo antes posible a su actividad común y obviamente a su actividad deportiva. Entonces lo que hacemos es el paciente inicia la fisioterapia inmediatamente después de su cirugía, a los 8 días máximo,
con movimientos pasivos y activos para llegar a recuperar la movilidad total de la articulación, y lo iniciamos con apoyo de descarga, quiere decir que puede empezar a simular una marcha con sus muletas. Posteriormente la fisioterapeuta va a ir ganándole potencia, fuerza, y obviamente esto paralelo al manejo analgésico para que no le duela, con apoyo progresivo para que retorne a su actividad lo antes posible. Es muy importante que el paciente sepa que después de esta cirugía lo más importante es su rehabilitación para poder ganar la movilidad y poder volver a su actividad normal. La inestabilidad desaparece con la cirugía, pero es muy importante ganar fortalecimiento, porque el paciente piensa que es solamente la mejoría del dolor. No, es muy importante volver a ganar una fuerza muscular, un volumen muscular importante que le ayude a devolver la estabilidad a la articulación de la rodilla y poder lograr hacer deportes no solamente de impacto, sino también deportes de bajo impacto como son la natación o otro tipo de actividades que requiere el paciente en su vida diaria. En Cuidamos Vidas hacemos una pausa a comerciales y ya regresamos. Existen muchas dudas e inquietudes sobre las lesiones deportivas y el tratamiento al que debe someterse una persona. Es por esto que a continuación conoceremos cuáles son las consideraciones más importantes que debemos tener en cuenta. Los deportes más comúnmente asociados al riesgo de lesiones deportivas son en nuestro medio el fútbol, por las lesiones en rodilla, el básquet, que también produce lesiones en rodilla y en cuello de pie, deportes como el voleibol e inclusive el tenis también puede llegar a producir algunas lesiones mucho más comunes, no solo por trauma, sino también por un desacondicionamiento o mal entrenamiento, como son el codo de tenista, que es una epicondilitis, el hombro, la lesión en el hombro en el golfista también, o en el beisbolista. Esos son los temas más comunes que nos encontramos en la consulta diaria. Cuando una persona tiene una lesión o siente que tiene una lesión, existen muchas personas que lo pueden ver. Entonces pueden ser sus compañeros de equipo, puede ser el entrenador deportivo, el fisioterapeuta o masajista que esté en el equipo. Ellos tienen alguna orientación. Pasando de ese nivel, debería ser visto por un médico con un conocimiento de anatomía, fisiología, arcos de movilidad, y él debería indicarle, oiga, es mejor que lo vea, bien sea un fisiatra, bien sea un ortopedista, dependiendo del tipo de lesión o la intensidad. Cuando existe un evento que definitivamente se sale del parámetro normal, una luxación, una ruptura grande, ese paciente debería asistir a urgencias porque es la forma más rápida de llegar a un médico que lo debe orientar hacia qué especialidad como tal necesita. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta nosotros tres fases. Si este deportista o este paciente ha tenido una lesión inmediata, de esta manera se lleva a reposo y se inicia una fase de rehabilitación preoperatoria dependiendo del diagnóstico que se le tenga o que el paciente presente, ¿no? Entonces se hace rehabilitación preoperatoria, se hace rehabilitación postoperatoria, en este caso depende también el gusto del especialista, se lleva a un trabajo ya sea a una semana postoperatoria o 3 días postoperatorios, y seguido sería una fase de rehabilitación de 3 meses dependiendo también del tipo de lesión. Cada cirugía depende mucho de diferentes factores, desde edad del paciente, tipo de actividad, inestabilidad o no que produzca la lesión. Hay lesiones que siempre son quirúrgicas, por ejemplo, un trauma agudo en un menisco que se rompa en una persona muy joven generalmente es quirúrgico. En cambio, cuando ya pasan los años y una lesión de menisco en una persona mayor que no es de origen deportivo podría no ser quirúrgica. Por esto hay que individualizar cada paciente. No significa que sea una receta de cocina que a todos los que se relacionan este tipo de estructura hay que operarlos, no. Es individual por cada persona. Antes nosotros hablábamos del RICE, que era el reposo, hielo, compresión y elevación. Ya, pero en vista de que el uso del hielo hacía que muchas veces la estructura se desinflamaba, pero nos demoraba
la parte de todo lo que era la cicatrización y toda la proliferación de células que nos ayudan a nosotros a la recuperación de las estructuras dañadas. Entonces hubo estudios recientes, pues de tal manera que nos dieron resultado para hacer el acrónimo de Peace and Love, que es protección, elevación, no uso de antiinflamatorios esteroides, compresión, educación del paciente, el manejo de cargas progresivas, el optimismo del paciente, la vascularización y por último la puesta nuevamente en marcha con ejercicios. Hoy en la consulta nos acompaña el doctor Gustavo Gómez. Él es el actual director de la línea osteomuscular del Banco de Tejidos de la Fundación Cardiovascular y nos estará respondiendo algunas dudas e inquietudes que ustedes nos hicieron llegar sobre nuestro tema de hoy, medicina deportiva. Así que, doctor, bienvenido a Cuidamos Vidas y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta en este programa y por poder ayudar a resolver las dudas que tenga la comunidad en general sobre lo que hacemos en medicina deportiva y cómo contribuye la Fundación Cardiovascular a esto. Bueno, doctor, pues vamos a iniciar con la primera pregunta que nos enviaron y dice: ¿es importante hacerse un chequeo médico antes de empezar un programa de actividad física? ¿Qué podemos responder? Obviamente es importante hacer una evaluación primero del paciente o de la persona, el deportista, bien sea recreativo o profesional, antes de hacer una actividad física. ¿Por qué? Porque no sabemos si existen enfermedades de base que puedan dificultar o que puedan ser un impedimento para una actividad física específica. ¿Qué quiere decir? Pues una persona que tenga problemas de columna obviamente tiene que restringirse para ciertos deportes de impacto y se le tiene que destinar a una actividad deportiva menos fuerte y mucho más destinada hacia el fortalecimiento de los músculos de la columna, como es la natación. Entonces, estos son orientadores que se hacen a través de la consulta. Igualmente, las personas que quieran hacer un preentrenamiento para una actividad física específica en un evento, por lo menos una maratón, son personas que tienen que acudir antes a una evaluación médica para que no vayan a sufrir lesiones ni tengan pues consecuencias por un sobreentrenamiento o un mal entrenamiento para esa actividad deportiva. Perfecto, Doc. Ya que usted menciona sobre las personas que tienen algunos problemas o lesiones en la columna, aparte de la natación, ¿qué otros deportes pueden practicar estas personas? Pues dirigidos más hacia los que tienen problemas de columna, hablamos de deportes de bajo impacto como la natación, algunas veces el ciclismo, en la medida en que lo hagan de manera pausada y progresiva, sin hacer esfuerzos sobre las articulaciones mayores, o sea, no pararse en los pedales o este tipo de cosas les puede ayudar bastante. Pero obviamente hay que evaluar primero al paciente, mirar a ver cómo está su estado muscular de base, cómo están sus huesos, obviamente, para que no vaya a tener problemas de fractura por estrés y poderlo orientar sobre el deporte que necesita y la actividad que requiere. Listo, muy importante pues seguir estas recomendaciones. Vamos con la siguiente pregunta y dice: ¿qué precauciones hay que tomar antes de apuntarse a un deporte a mediana edad? Bueno, cuando hablamos de mediana edad estamos hablando del adulto joven realmente que puede empezar a hacer deportes con una regularidad importante. Lo básico en esto es no creer que uno es una super persona que puede hacer cualquier impacto o cualquier actividad física sin una evaluación previa. En personas de mediana edad puede uno recomendar deportes de mediano impacto. Puede recomendarles que hagan fútbol, tenis, básquetbol, voleibol, béisbol, sin ningún problema mayor en la medida que no haya una enfermedad de base. Pero son personas que pueden hacer una actividad de un poquitico más de esfuerzo para lograr un estado físico adecuado. Bueno, pues ahí estaba la respuesta. Tenemos una señora que nos escribe: mi hijo juega fútbol y siempre llega a casa con moretones y muchas veces se le inflama la rodilla y le duele. ¿Qué posibles problemas de salud puede llegar a tener esta persona? Cuando hablamos de moretones o equimosis, que es el nombre médico que se le da a este tipo de lesiones, eso obedece a traumas que no necesariamente tienen que ser traumas fuertes, pueden ser traumas leves. En ese caso toca descartar en este tipo de pacientes una fragilidad capilar, que es una debilidad mayor en los pequeños vasos que acompañan la piel, y mirar por qué está haciendo este tipo de sangrados en la piel. Obviamente, si el impacto es fuerte, cualquier persona, independientemente de su estado de base, va a hacer el tipo de equimosis. Pero si son golpes muy leves, hay que evaluar la fragilidad capilar o algún trastorno en la coagulación. Con respecto a la rodilla,
Las lesiones de rodilla tal vez son las más frecuentes en las actividades deportivas recreativas cotidianas nuestras, como el fútbol. Lo que toca evaluar es si ese tipo de lesiones de la rodilla obedece a un trauma previo que haya tenido la persona y pueda corresponder a alguna lesión interna de la rodilla, o si definitivamente estamos ante un cuadro crónico por un mal alineamiento, o quiere decir que hay un hueso que no esté adecuadamente articulado con los demás y produzca esta inflamación, como ocurre también en muchísimos casos. Bueno, Doc, por lo general cuando vamos a realizar actividad física nos recomienda realizar un precalentamiento o entrenamiento. ¿Qué pasa si no realizamos esta actividad de calentar? ¿Puede provocarnos lesiones futuras? Por supuesto. Estamos hablando de que en el deporte profesional, si ustedes se toman el trabajo de llegar antes a los escenarios deportivos profesionales, nos encontramos con que los futbolistas por lo menos llevan entre 45 minutos y 1 hora mínimo haciendo ejercicio en los camerinos o en el campo de juego. Eso está dado por estiramientos y fortalecimientos que hacen que el deportista no entre frío a la cancha, porque el entrar frío produce lesiones, produce esguinces, produce desgarros, produce sobresaturaciones musculares con pérdida de la función que se refleja en lesiones, y obviamente son personas que tienen que parar mientras se recuperan para esto. Siempre es importante el calentamiento. Quienes hemos tenido la oportunidad de participar médicamente en actividades deportivas importantes como maratones o como eventos de gran impacto social, nos podemos dar cuenta de que todos los deportistas profesionales, antes de entrar a una disputa deportiva, bien sea en tenis o en cualquier otra cosa, hacen un calentamiento previo que normalmente corresponde a 1 o 1.5 veces el tiempo estipulado para la actividad de impacto. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener un partido de tenis que puede durar 1 hora, tengo que hacer por lo menos 1 hora previa de calentamiento y estiramientos para poder entrar en un estado físico que no le permita tener esguinces o tener lesiones o tener cualquier tipo de trauma en la actividad deportiva. Bueno, pues muy importante esta información para evitar tener estas lesiones futuras. Doc, y finalmente, cuéntenos cómo ha cambiado el tratamiento de las lesiones deportivas en los últimos años. ¿Existen nuevas técnicas para tratarlos? Sí, por supuesto que sí. Las lesiones deportivas es el pan de cada día nuestro, ya que la comunidad y en general se ha visto más abocada a las cosas fit y a las cosas del cuidado personal con respecto no solo al estado deportivo, sino de la nutrición. Entonces, últimamente, dentro del punto de vista médico, nos encontramos con nuevos métodos de rehabilitación, nuevas técnicas destinadas a fortalecer los músculos para esa actividad deportiva, y los antagonistas, los que no participan en esa actividad deportiva, también hay que entrenarlos para que no haya una descompensación. Y cuando hablamos ya de los eventos quirúrgicos, lesiones por lo más común que tenemos nosotros, que es lesiones del ligamento cruzado anterior, de los otros ligamentos de la rodilla, de los meniscos, estamos desarrollando cada vez técnicamente cirugías mínimamente invasivas en la que entramos a través de cámaras como artroscopia o otro tipo de cosas para poder intervenir con el mínimo de lesión y más dirigido hacia la lesión que tiene el paciente para poderlo mejorar y que la rehabilitación sea cada vez más rápida. El plan de nosotros, siempre como médicos, deportólogos y ortopedistas, es que la persona vuelva lo antes posible al campo de juego y pueda retornar al mayor porcentaje de su actividad previa para el acto deportivo. Bueno, Doc, pues estas eran las preguntas que nos llegaron a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por responderlas y aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerte acá en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, como ya he dicho en un principio, y pues es importante que la gente sepa y se concientice de que la actividad deportiva es importante, pero como todo lo importante requiere de cuidado, requiere de preparación, y obviamente para eso estamos nosotros, para colaborarles y estar presentes aquí en la Fundación Cardiovascular, Hospital Internacional de Colombia, para hacer la evaluación respectiva y poderlos orientar y que tengan una vida plena cada vez más alegre y mucho más de acuerdo a lo que nos exige la sociedad actual. Muchas gracias. Por hoy hemos llegado al final de Cuidamos Vidas, pero los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se enteren de todos los programas de salud que la Fundación Cardiovascular tiene a disposición para cada uno de ustedes. Los esperamos conectados el próximo viernes aquí en otra cita con su salud.